Bien, continuamos entonces. Bien, le iba explicando, ¿no? Acá. Esta vuelta que da acá, ¿no? Esta vuelta, ese es el que vale 2 pi radio, ¿sí? Esta vuelta acá. Eso vale 2 pi radio. Y esto como tiene una altura h, como lo anoté ahí, ¿no? Esta sería la altura. ¿Ya? Entonces, esa área, ¿cuánto valdría? Si multiplico h por 2 pi radio, entonces sería 2 pi radio por altura, pero como solamente quiero la mitad, entonces acá sería dividido entre 2. ¿Se entiende eso, no? Sí, sí. ¿Ya? Entonces, es como si usted esto que da vuelta, esto lo que da vuelta así, ¿no? En vez de anotarlo así, es como si usted esto lo desenvuelve, y acá directamente queda esto que antes era, esto sería 2 pi radio, y esto sería h, ¿no? Entonces, esto por esto va a quedar el área, ¿no? Pero como quiere la mitad nomás, por eso lo estoy colocando entre 2. ¿Ya? Por tanto, el área aquí acomodando, esto más esto, ¿cuánto daría? Sería un medio de pi radio cuadrado más un medio de pi radio cuadrado sería pi radio cuadrado, ¿no? Sí. Ya. Ahora lo siguiente acá. Esto con esto simplifica, ¿cuánto valdría entonces eso? Más pi Pi radio radio por altura. Entonces, por altura. este sería el área de la bañera. O si quiere, como dice ahí, la superficie. Pongamos la superficie para que no varíe. Aunque sí, también se le puede llamar la suma de las áreas, ¿no? Porque es el área que forma toda la bañera. Sería la superficie y la superficie. Superficie de la bañera. Ya. Eso sería por una parte. Pero ¿cuánto tiene que valer esa superficie? Eso tiene que valer igual a 4, Metro 4 cuadrado. metros cuadrados, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, esto sería su función, la restricción sería esto. Ya, este sería como su función, condición o la restricción que le están colocando, ¿no? O sea, como decir, la superficie de la bañera o semicilíndrica sí o sí tiene que ser 4. Y para que valga 4, ¿cuánto tiene que valer mi radio y cuánto tiene que valer mi altura? Pero sí o sí quiero que el área sea 4 metros cuadrados, no puede ser ni más ni menos. Por eso le llamamos la restricción, ¿no? Le está colocando una restricción, ¿no? ¿Ya? Es- Ahora, aquí, eso sería por una parte, ¿no? Ahora, ¿cuál es el volumen de un cilindro? Es pi por radio al cuadrado por altura. Ese sería el volumen de un cilindro, ¿no? Pero yo quiero el volumen solamente de la mitad, ¿no? Un semicilindro. Bueno, lo mismo, pero dividido entre dos. Exactamente. O sea, quiero la mitad del volumen, ¿no? Eso. Entonces, este sería el volumen del semicilindro. Pero aquí dice de manera que su volumen sea máximo, ¿no? Ya. Entonces, esta sería la función libre o la función. Coloquémoslo así. Entonces, la función, el volumen del cilindro es este, ¿no? Entonces, esta función, ¿en función de cuántas variables está? Está en función de R y de H, ¿no? Se le estoy colocando en función de las variables, ¿no? Porque pi es constante, ¿no? Pi no se nota. El radio y la altura. Ahora, esto sería la función. Entonces, la función
Y esta sería la restricción. Entonces acá, aplicando multiplicador de Lagrange, entonces aquí digo, aplico Lagrange. ¿A quién? Siempre se aplica Lagrange a la restricción, ¿ya? A la restricción. Pero antes de hacer eso, usted tiene que igualar esta función a 0. Entonces, para que sea 0, entonces este pasa a restar y aquí queda 0, ¿no? Y recién aplica el multiplicador de Lagrange. Aquí multiplica por lambda y aquí también multiplica por lambda, ¿no? Pero lambda por 0 sigue siendo 0, ¿no? A esa lambda se llama multiplicador de Lagrange. Aquí siquiera anótelo en su informe. Aplico el multiplicador de Lagrange. Yo aquí nomás lo anoté Lagrange nomás. Pi r cuadrado más pi por radio por altura menos 4 igual a 0. 0 por lambda va a quedar 0. Entonces aquí digo, por tanto, la nueva función, ¿a qué va a ser igual a la nueva función? La nueva función va a estar en función de 3 variables. La primera era el radio y la altura, pero ahora también va a estar en función de lambda. O sea, lambda va a ser una variable. Entonces primero anoto la función, pi radio al cuadrado por altura dividido entre 2, más ahora esta función de acá. Listo. Y todo esto tiene que estar igual a 0. Ah, no tiene que estar igual a 0. Estoy confundiendo. Así nomás queda, ¿sí? Así. Ya, una vez que usted encuentra la nueva función, fíjese que la nueva función es la función unida con el volumen más la restricción, ¿no? Pero en este caso a la restricción se le aplica el multiplicador de Lagrange. ¿Ya? O sea, con el multiplicador de Lagrange usted puede juntar estas dos funciones en una sola función, ¿no? Por eso le coloqué acá la nueva función. Ahora, esa nueva función usted lo deriva. Derivada de la función con respecto de x, ¿cuánto va a ser? Ya, en este caso no decimos x, ¿no? En función a r, h y lambda, ¿no? Estoy confundiendo acá. Derivada de la función con respecto primero de radio. Derivo primero con respecto de radio. ¿Cuánto sería acá? Sería 2pi radio por altura dividido entre 2, ¿no? Más, acá sería, esto es constante, solamente derivo acá con respecto de radio va a ser 2pi radio, aquí va a ser más pi por altura, ¿no? Esto sería 0. Derivada de la función con respecto de la altura, aquí sería pi radio al cuadrado sobre 2. Esto es constante, copio y derivo acá con respecto a la altura. 0 y acá sería pi radio, ¿no? Listo. Y por último, derivada de la función con respecto del lambda. O será una consulta, y el radio que está atrásito del menos 4, ¿eso se elimina o cómo? Porque acá abajo no lo puso el radio. Donde este de acá, No, el otro, al ladito. este, No, donde a dice, ver, no es pi radio al cuadrado más pi radio h, radio de altura, menos 4. ya. ¿Usted se refiere en la primera derivada de dr o la de h? Aquí, ¿no? Derivada de la función con respecto a la altura. No, yo me refiero a donde dice no es la nueva función, a lo último. No es que, ajá, atrásito del 4, del menos 4. No es que ahí hay un radio y acá abajo usted no lo puso. Ya. Por ejemplo, usted se refiere a esto acá, ¿no? Ajá, sí, sí, es. Aquí, ¿no ve? Aquí. No, arriba, Ya, ahí. es que estoy derivando la función con respecto al radio.
Ah, sí, ya, ahora sí ¿No ves? entendí. Cuando yo derivo R, derivada de R es 1, 1 por las constantes va a quedar Ya. pi por altura. Ahora sí, sí, Cambio gracias. acá 2R, ¿no? Por eso queda 2 pi radio. O sea, aquí estamos realizando las derivadas, ¿no? Por eso tiene otra derivada la función respecto a R, derivada la función respecto a la altura, y acá derivada la función respecto a lambda. Esto Ya, ya. sería 0, ¿no? Ujú. Derivada de lambda sería 1, y 1 por las constantes quedaría, solamente ahora quedaría todo esto, ¿no? Pi radio al cuadrado más pi radio por altura menos 4. Sí, ¿no? ¿Verdad? Ya, una vez hecho eso, lo que hace ahora es igualar a 0, ¿no? Y esto, esto lo iguala a 0. Entonces, al igualar a 0, quedaría así, ¿no? Bueno, este con este simplifica. Aquí quedaría pi radio por altura más lambda 2 pi radio más pi por altura. Esto tiene que ser igual a 0, ¿no? Lo mismo acá. Esto también lo igualo a 0. Y también esto, o sea, todas las derivadas que acabo de encontrar lo voy a igualar a 0. Ahora de aquí, una vez que lo igualo a 0, ahora voy a despejar de aquí lambda. Y de aquí lambda, y esto de acá lo voy a anotar de la siguiente manera. Acá despejando lambda, ¿cómo quedaría? Menos lambda va a ser igual. Menos lambda va a ser igual. Despejando lambda, es como si esto pasaría al otro lado a restar. Y directamente quedaría así, ¿no? Pi por radio por altura dividido entre 2 pi radio más pi por h. ¿Se entiende eso lo que dice, no? Sí, sí, lo Haga de entiendo. cuenta que esto pasa a restar, queda negativo, entonces esto pasa a multiplicar, ¿no? Ahí. Lo mismo acá. Esto pasa a restar, entonces aquí directamente quedaría, lo voy a anotar así. Aquí quedaría pi radio al cuadrado dividido entre 2 sobre pi radio, ¿no? Así. Y de acá quedaría pi radio al cuadrado más pi radio por altura igual a 4, ¿no? Ya, ahora aquí el siguiente paso los nombra como ecuaciones, ¿no? Esta sería ecuación número 1, esta sería ecuación 2 y esta sería ecuación 3. Y dice, ¿no? Igualo ecuación 1 y ecuación 2. Se lo voy a igualar menos lambda igual a menos lambda, dice, ¿no? Te dice ahí menos lambda igual a menos lambda. Si estos son iguales, entonces esto va a ser igual a esto, ¿no? Entonces aquí va a quedar pi radio por altura. Aquí 2 pi radio más pi por altura. Todo eso va a ser igual a todo esto, ¿no? Así, ¿no? Ahora, fíjese que acá puede simplificar, ¿no? Por ejemplo, este pi se puede simplificar con este y con este, ¿no? Este pi con este y con este. Y acá simplifica un radio y esta acá se simplifica, ¿no? Por tanto, ¿cómo quedaría la función? Aquí quedaría directamente radio por altura y acá quedaría 2 veces radio más h y acá quedaría directamente r sobre 2, ¿no? Sí, ¿no? R sobre 2. Ahora lo Sí. que hace acá es lo siguiente. Este pasa a multiplicar y quedaría 2 veces radio por altura, ¿no? Y aquí quedaría R, paréntesis de 2 veces R más H, ¿no? Aquí queda 2 veces radio por altura igual. Este acá multiplica ambos, ¿no? Multiplica a este y multiplica a este.
Entonces aquí quedaría 2 veces R cuadrado más R por H. Entonces aquí va a quedar 2 veces R por H. Este pasa a restar. Entonces acá, ¿cuánto quedaría? Esto menos 1 quedaría R por H, ¿no? Y aquí quedaría 2 veces R cuadrado. Ahora, ¿esa R cuadrado con la R puede simplificar? Sí. Este con este simplifica y que queda 1. Entonces, ¿cuánto vale H? H tiene que ser igual a 2 veces el radio. Sí. A esto lo nombra ecuación número 4. Y dice, acá lo vamos a hacer. Dice, reemplazo ecuación 4 en 3. Entonces, si usted anota eso, entonces, donde usted tenga H va a colocar 2 veces R. Por ejemplo, aquí que tengo. Tengo pi por radio al cuadrado, ¿está bien? Más pi por radio. Y en vez de colocar aquí H va a colocar lo que hemos encontrado, ¿no? Que H es igual a 2 veces R. Y eso va a ser igual a 4. Y aquí vamos a encontrar el valor de radio, ¿no? Aquí sería pi por radio al cuadrado. Aquí multiplico, ¿no? Va a quedar 2 veces pi por radio al cuadrado igual a 4. Acá puedo factorizar, puedo sumar, ¿no? Sí puedo sumar, sería 3 veces pi radio al cuadrado, ¿no? Igual a 4. Entonces acá despejo de radio, va a ser 4 sobre 3 pi, ¿no? Aplico raíz. Entonces aquí aplicando raíz va a quedar. Entonces, ¿cuánto vale radio ahí? Vale todo esto, ¿no? A ver, saque cuánto da ese valor. De Sería radio sale 0,65. todo esto, ¿no? Sí. Ya. Entonces, si esto vale, entonces, ¿cuánto vale H acá? 2 veces esto, ¿no? Sería 2 veces raíz de 4 veces sobre 3 pi. Entonces, ahí ya tiene las dimensiones tanto para el radio y para la altura. Que sale 1,30. Ya, 1.30. Aproximadamente, ¿no? Sí. Ahora verifiquemos, a ver. Si usted lo reemplaza acá en la superficie, verificando, reemplazando en la superficie, entonces radio vale esto, ¿no? 1.30 y radio 0.65. Entonces acá sería pi, tu radio es 0.65 al cuadrado, ¿no? Reemplázalo a ver mientras voy copiando acá. Eso tiene que ser aproximadamente 4. ¿Sale? Ahorita un momento. $3.9 me dio. 38, sí, sí. Aproximadamente 4. Sí, sí. Entonces está bien. Por tanto, ¿cuáles son las dimensiones entonces de la bañera? De manera que su volumen sea máximo. La altura tiene que ser 1.30 y el radio 0.65. ¿Qué le va a preguntar? Unidades, unidades. Puede ser metros, centímetros. Bueno, en este caso, 4 metros cuadrados. Entonces, ¿qué va a hacer acá?
Metros, ¿no? Sí. Entonces yo coloco metro. Metro y metro. Eso tiene que valer. La altura tiene que valer 1.30 metros y el radio 0.65 metros. Para que la superficie sea 4 metros cuadrados. Entonces aquí, de manera que su volumen sea máximo, las dimensiones de la bañera debe ser que la altura valga eso, ¿no? Y radio 0.65. Para que su volumen sea máximo. Y aquí usted anota el volumen, cuánto le da el volumen, reemplazando radio y la altura aquí en la fórmula. Y ahí termina. ¿Sí? Acá lo tiene que reemplazar, ¿no? Pi reemplaza radio, cuánto vale, la altura, y ese valor que le salga, ese va a ser el volumen de su bañera. ¿Ya? Eso sería, no sé si hay pregunta o consulta. No, está bien. Una consulta. ¿Lambda tiene algún valor o no? No, es o sea, lambda se llama multiplicador de Lagrange. Gracias a lambda usted puede juntar las dos funciones en una sola. O sea, es como que le permite unir dos funciones diferentes, ¿no? Mm, Es como una variable más. Por eso aquí cuando nosotros hicimos la derivada parcial, Ajá. radio era variable, h era variable. Lambda se comporta también como una variable más, ¿sí? Pero la función de esta lambda es juntar las dos funciones, ¿no? Juntar las dos funciones. Es como que le permite unir las dos funciones, ¿no? En una sola. Y a partir Claro. de ahí deriva igual a cero y como vio ya hemos encontrado las dimensiones de la bañera, ¿no? Y también cumpliendo que el área sea 4 metros cuadrados. Listo, entonces. Gracias. Ya, Todo entendido. bien, el siguiente, bueno, no sé si hay más. Yo. El enunciado número 11. Ya, para cada gráfico calcular lo siguiente, dice, ¿no? ¿Eso? Sí, ese del gráfico, el inciso D. Ah, solo el inciso D nomás. Ahí. Sí, solamente el D. Ya. Fíjese que acá le está pidiendo calcular la longitud de la curva, ¿no? ¿Sí? Ya, como usted Sí, se fija ahí ya pero le da el punto. la pantalla no la veo. Ahí es.
Ahora sí. Ya. Esos puntos que le da ahí ya prácticamente ya está graficado en la gráfica, ¿no? Tengo... Ya, ahora sí. Ya, por ejemplo, este punto acá, ¿cuánto vale? El Aquí lo menos vamos a ver. Bueno, sería, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces sería este, ¿no? Menos 2, 8, ¿no? Sería este punto de acá, ¿no? Aquí le está dando, ¿no? Menos 2 a 8 y el otro es de 1 a 2. Entonces este sería el punto de menos 2. Así, ¿no? Y este sería el punto 1, 2. Entonces lo que le está pidiendo acá es encontrar la longitud de la curva, pero en función de esta, en función de esto, ¿no? De esto y de esto. Entonces dice acá, la curva entonces va a ser igual. Va a ser integral de x cuadrado más y cuadrado, diferencial de x, más 2x diferencial de y. Ya, para empezar, la función que le da es una recta, ¿no? Diré, es la parábola, ¿no? O sea, esto consiste así. Para que usted llegue del punto 1.2 a menos 2.8, está utilizando una trayectoria de una parábola. Y la parábola es y igual a 2x cuadrado. Porque para llegar del punto 1.2 al menos 2,8, fíjese que tiene muchas alternativas, ¿no? Una es utilizando dos rectas, otra dos rectas, pero de otro camino, ¿no? Otra es utilizando una recta, en el caso C, ¿no? Y la otra forma, el D, sería utilizando la ecuación de una parábola. Que prácticamente aquí ya ya se lo colocó la función, ¿no? No hay necesidad de encontrar. En cambio, en el A, en el B, en el C, usted tenía que haber planteado la función, ¿no? Aplicando la ecuación de la recta. Pero en el caso de, directamente ya tiene la función, no hay necesidad de encontrar. Ya se lo da, ¿no? Ahora, el siguiente paso sería diferenciar, ¿no? ¿Qué significa? Usted hace lo siguiente, ¿no? Dice, diferencial de y con respecto de x. ¿Cuánto sería? Es como decir, derivada de y con respecto de x. ¿Cuánto sería acá? 4x. 4x, ¿no? Ahora, si usted despeja acá el diferencial de y, sería 4x por diferencial de x. Entonces, ¿qué significa eso? Que usted, donde tenga diferencial de y, va a reemplazar esto. ¿Ya? Entonces acá, fíjense que acá va a reemplazar eso, ¿no? Y donde tenga y, va a reemplazar esto acá. 2x cuadrado. Donde tenga y, ¿no? Por ejemplo, aquí hay y, ahí vamos a reemplazar 2x cuadrado. Ahora, pero los parámetros o los límites de integración en x, ¿de qué valor a qué valor sería? Sería de 2 a, 8. bueno, de 1 a menos 2 sería. De 1 a menos 2. Ya, ¿por qué elegimos ese sentido? Porque aquí te dice, ¿no? Quiere que la trayectoria vaya de 1.2 a menos 2,8. Entonces acá la curva, la integral va a ser en x, donde empieza en 1, donde termina en menos 2. Ahora aquí va a ser x cuadrado. Acá, ¿cuánto vale y? Y vale todo esto, ¿no? Entonces ya anoto más. Aquí anoto lo que vale y, ¿no? Y vale 2x cuadrado. Pero la y está elevado al cuadrado, ¿no? Diferencial de x. Más 2x. ¿Y qué vale el diferencial de y? Diferencial de y vale
4x. diferencial de x. Por eso, como estamos colocando todo en función de x, es por eso que vamos a integrar de 1 a menos 2. Esta sería una forma. Pero yo le recomiendo que la haga de la otra forma. ¿Por qué? Para que no le quede una integral así media rara, ¿no? Porque siempre se integra de un valor negativo a un positivo, ¿no? O un valor creciente, ¿no? Entonces Pero vamos a ese está hacerlo. volcado. Vamos a plantear el otro. Se supone que tendría que dar lo mismo, ¿no? O sea, todo vamos a colocar en función de y, ¿ya? Si fuera en y, ¿cómo sería acá? ¿Dónde empieza? Empieza en 2, ¿no? ¿Dónde termina? En 8. Fíjese acá, empieza de 2, ¿no? Y termina en 8. Porque dice de 1 a 2 a menos 2, 8. Entonces vamos a hacer en y. De 2 a 8 sería la integral. De 2 a 8. Ahora todo lo coloco en función de y, ¿no? Por ejemplo, aquí, acá, si despejo x cuadrado, ¿cómo va a quedar acá? Va a quedar y medio, ¿no? Entonces aquí, x cuadrado, ¿qué vale? Y dividido entre 2. ¿Sí, no? Sí. Lo otro lo copio nomás. Ahora, acá en vez de colocar diferencial de x, ¿qué voy a colocar? Acá tendría que despejar, ¿no? El diferencial de aquí va a ser, va a quedar dy sobre, 4x. Y aquí sería igual al diferencial de x, ¿no? Entonces el diferencial de x que vale todo esto, ¿no? Diferencial de y sobre 4. Pero x, ¿qué valdría acá? Acá despejo x sería igual a raíz de y medio, ¿no? Eso es lo que vale x, ¿no? Y acá quedaría más 2 veces, ahora x que vale raíz de y medios. Y aquí sería diferencial de y. Ahora, ¿cuál está más fácil de integrar acá? Creo que este está más fácil, ¿no? De integrar. Ahora, si usted resuelve la integral, ya sea cualquier caso, tiene que salir lo mismo. Vamos a hacerla acá ya. A ver, de 1 a menos 2. Acá quedaría x cuadrado más 4x cuarta, ¿no? Más 2 por 4, 8. 8x cuadrado y todo esto sería diferencial de x, ¿no? Estoy factorizando el diferencial de x acá. ¿Sí, no? Sí. Entonces acá la curva de la integral va a quedar directamente de 1 a menos 2. Aquí sería 8 más 1 sería 9. X cuadrado más 4x cuarto. Integra esto. Integra con respecto a x sería x cubo sobre 3. 4 más 1, 5. Quedaría ahí entonces los parámetros de integración de qué valor a qué valor sería. Desde 1 hasta menos 2. Primero reemplaza el parámetro superior. Donde se encuentra x reemplaza el menos 2, ¿no? Entonces aquí quedaría 9 tercios más 4 quintos. Luego dice menos el parámetro inferior. Por si acaso aquí vale menos 2 y aquí menos 2, ¿no?
para reemplazar el 1, ¿no? Bueno, como es 1, 1 al cubo va a quedar 1, entonces aquí quedaría 9 tercios. Y aquí quedaría más 4 quintos. Porque 1 a la quinta es 1 nomás, ¿no? Y eso lo resuelvo. ¿Y cuánto sale entonces el valor ahí? Reemplázalo en la calculadora. A ver. Y me avisa cuánto sale. Menos 39 quedó. Negativo, ¿no? Sí. Ya, harina ya. Tengo menos 39. ¿Punto cuánto? O directo menos 39. Exacto sale. Ya. Ya, eso sería entonces el ejercicio. Ahora, ¿por qué sale negativo? Cuando sale negativo significa que el sentido que se tomó o la referencia del eje está invertido. O sea, ¿cómo se llama? El eje está mal tomado, ¿no? Porque no puede existir una longitud negativa, siempre es positiva, ¿no? Claro, va de positivo a negativo, ¿no? Ahí se... Claro, no existe menos 39 unidades, ¿no? Tiene Bueno, que ser positivo. Entonces el signo, cuando le sale negativo, indica que el eje de referencia está mal tomado, ¿no? ¿Sí? Tendría que cambiar el eje de referencia. Eso es lo que se indica, ¿no? Cuando es negativo. Ahora, yo le recomiendo que resuelva este mismo ejercicio, pero ahora por o sea, de este mismo, ¿no? Resuélvalo. Y tendría que claro, salir lo tendría mismo. que salir lo mismo, ¿no? Tendría que salir lo mismo teóricamente. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. No, todo claro. Sería nomás resolver la otra integral y que me da igual, ¿no? Sí, exactamente. Ahí un ratito lo voy a revisar aquí ya. Tal vez yo me he equivocado. Menos 53, 4 me sale a mí. Revísalo otra vez a ver. Cuadrado, 2x cuadrado al cuadrado.